En este circuito utilizo un Arduino Uno, 5 LEDs conectados a los pines 9 al 13. El código configura sus pines como salida y luego enciende un LED a la vez mientras los demás están apagados. Después de un segundo se apaga el LED que está encendido y se enciende el siguiente. Cuando llega el último LED, la secuencia cambia de dirección y vuelve encendiendo los LEDs hasta llegar al primero. Cuando llega el primero se vuelve otra vez y así consecutivamente. Y así este proceso se repite creando el efecto ping pong. Actividad, conectamos un bombillo de 120 voltios utilizando un relé controlado por el Arduino. El Arduino alimenta al relé y este relé manda una señal al bombillo y esto hace que el relé funcione como un interruptor mecánico. Cuando este relé recibe la señal del Arduino, cierra el circuito de los 120 voltios y el bombillo se enciende. Pero cuando deja de recibir esa señal del Arduino, el circuito se abre y por eso es que el bombillo se apaga. Observar que cuando se gira el potenciómetro cambia la velocidad en la que enciende el LED. Cuando se mueve más hacia la izquierda, el LED enciende mucho más rápido, como podemos observar. ¿Por qué se debe esto? Pues básicamente el potenciómetro funciona como un cambio de voltaje. Eso es como el cambio de voltaje que recibe el Arduino. Básicamente cuando se gira hacia la izquierda es un voltaje mucho más alto, por lo tanto esa medida que toma el potenciómetro es la que se lee en delay, que es el tiempo de espera. Así que entre más voltaje sea, pues obviamente se va a tardar, o sea, se va a tardar menos en prender. Y entre menos voltaje sea, o sea, más hacia la derecha, pues obviamente se va a demorar mucho más en encender. En esta segunda actividad del potenciómetro realizamos un código en el que el LED tendría que encenderse cuando la lectura del potenciómetro estuviera entre cifras de 300 y 600. De lo contrario, el LED estaría apagado. Aquí podemos observar cómo en el computador, al mover el potenciómetro, cuando se leen valores menores de 300 o mayores de 600, el LED está apagado, pero cuando está en este rango de números, el LED está encendido. Aquí tenemos un circuito formado por un sensor de humedad donde si el valor es más de 50 detecta que está seco, por lo tanto se enciende el LED 3. Si detecta un valor entre 25 y 50 se enciende el segundo LED, que es el LED azul. Aquí podemos ver que detecta 29, está entre 25 y 50. Y si detecta menos de 25, significa que está muy húmedo, tiene que encender el LED rojo. Y podemos observar que si detecta menos de 25. Entonces podemos ver seco, más de 50 se enciende el verde. Entre 25 y 50 se enciende el azul. Y menos de 25 se enciende el rojo. Aquí tenemos un circuito con un sensor de temperatura al cual le ponemos un pedazo de hielo y nos lee una temperatura de 31 grados centígrados. Cuando la temperatura esté menos de 32 grados centígrados, el LED tiene que estar apagado. Pero cuando lea una temperatura de más de 32 centígrados, pues vamos a notar que nos lee una temperatura pues mucho mayor. Subiendo poco a poco la temperatura, podemos darnos cuenta. Ahí la temperatura está a más de 32 grados, por lo tanto el LED se enciende. Ahí podemos ver que está midiendo de temperatura 32 grados centígrados, más de 32 grados centígrados, por eso se enciende el LED. Si dejamos de ponerle el fuego, la temperatura va a bajar, va a ir bajando poco a poco hasta que se apague el LED. Para este circuito ahora lo que vamos a calcular es el nivel de humedad que hay. Aquí está calculando un nivel de humedad más o menos medio del 41%. El LED va a encender cuando hay una humedad muy alta, más del 60%. Acá tenemos agua hirviendo y vamos a poner el sensor en el vapor y vamos a ver que va aumentando la humedad. Miren, acá la humedad llegó al más del 60%, por lo tanto el LED se enciende. Porque pues está saliendo el vapor del agua. Hasta el 95% de humedad. Lo quitamos y obviamente la humedad va a ir disminuyendo y se va a apagar el LED.